Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí hoy. Para mí es un placer, en primer lugar, ya me ha presentado Manuel, tengo el placer de estar aquí, soy asturiana y extremeña de adopción. Soy arqueóloga, llevo muchos años trabajando en Extremadura como arqueóloga y siempre es un placer estar en Badajoz porque para mí, sin duda, uno de mis lugares favoritos de Extremadura es Badajoz, ¿no? Eso sin duda ninguna. Entonces, para mí es un placer estar aquí y sobre todo estar aquí acompañada de Jerónimo, que es un privilegio para todos escucharlo y para mí como amiga también es un placer estar aquí con él. Sin más, paso a presentarlo, ¿no? Jerónimo Sánchez Velasco es profesor de Historia y doctor en Arqueología. Es licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y tras realizar su tesina sobre el Teatro Romano de Córdoba se incorporó como colaborador en el proyecto Tusculum, a cargo de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Desde 1998 es profesor de Historia de enseñanza secundaria, labor que ha compaginado activamente con la investigación y la docencia universitaria en España, México y Portugal, y en 2012 se doctoró por la Universidad de Sevilla con su tesis sobre la Bética occidental en época visigoda. Fue publicada por la Universidad de Ámsterdam. Ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales con las universidades de Alcalá, la Complutense de Madrid, Sevilla, UNED o Navarra y ha codirigido proyectos de excavación con el Instituto Arqueológico Alemán. Ha sido asesor del Ministerio de Cultura, de ayuntamientos y de empresas de arqueología para proyectos de musealización y para el estudio de colecciones o puesta en valor de yacimientos. Varias universidades lo han invitado a impartir conferencias sobre la época visigoda en la península, como la Complutense de Madrid, Navarra, Heidelberg, Leicester, Évora o Lisboa. Tiene numerosas publicaciones en revistas científicas y varias monografías sobre arte, arqueología e historia de época visigoda. Desde el año 2020 forma parte del equipo directivo de la Escuela de Arte Dioniso Ortiz de Córdoba. La conferencia que va a impartir es la herencia visigoda y las causas de la fundación de la ciudad de Badajoz y, repito, es un privilegio para todos poder escucharle. Sin más, le doy paso. Bueno, yo ante todo dar las gracias. A Andrea se le nota la amistad y estoy muy gratamente sorprendido, primero por la invitación que se me hizo, porque no suele ser muy común que a la gente le interese estas cosas visigodas. Y bueno, y por el público, la verdad es que estoy abrumado, vamos, yo no sé, esto no me ha pasado nunca, una cantidad de gente, vamos, que espero poder corresponder. Sin más, vamos a empezar con la conferencia, que en algunas partes iré muy deprisa, porque me interesa que haya debate sobre las propuestas que voy a hacer. Y bueno, y si hay alguien que quiera que repita lo que sea, pues estoy acostumbrado, soy profesor, vamos, será por repetir. No. Hace 15 años estuve aquí en Badajoz, estudiando la colección, bueno, toda la colección visigoda no, porque la colección visigoda estaba estudiada desde los años 70 por María Cruz Villalón, pero sí me interesaban algunas partes para mi tesis, para la tesis que ha mencionado Andrea, la tesis sobre la Bética occidental, que tienen ustedes ahí un plano, que abarca un territorio, es que claro, las comparaciones son todas odiosas, pero bueno, es que abarca un territorio similar, prácticamente igual, al de Bélgica y Holanda juntas, con más de 300 piezas de arte visigodo, con cerca de 50 yacimientos, con decenas de inscripciones, y todo eso había pasado como desapercibido, y bueno, había que ordenarlo, ¿no? Y cuando se ordenan las cosas que no se estudian, pues suelen ocurrir pues que aparecen ya lo que es la historia, lo que es historia de verdad, ¿no? Porque los documentos arqueológicos no dejan de ser documentos, igual que los documentos escritos, igual que la epigrafía. Yo trabajo con cuestiones arqueológicas, no trabajo con documentos, pero cuando empezamos a trabajar con esos documentos arqueológicos empieza a surgir historia, como por ejemplo este mapa que tienen ustedes delante, que es la posible, digo posible siempre, porque hay que tener cierta, más que humildad, precaución, ¿vale? Cierta precaución en cuanto a lo que es la organización del estado del territorio visigodo, que tanto tiene que ver con lo que va a pasar aquí en Badajoz, y espero demostrarlo a lo largo de la conferencia. ¿Qué vamos a ver hoy?
Hoy vamos a dividir la conferencia en 3 partes. Una que iré súper deprisa, pero que es fundamental, creo yo. Yo lo estuve comentando con Manuel. Todos tenemos en la cabeza lo que es un romano. Decimos Roma y automáticamente aparece un legionario, aparece un senador, aparece lo que sea. Decimos Omeya, Al-Ándalus, y aparece un Omeya por allí, los focos, todo. Ahora decimos visigodo, Chindasvinto, Bamba, y la gente empieza a convulsionar, se pone nerviosa y ya, pues ya no es lo mismo, ya hay problemas, ¿no? Entonces vamos a poner un contexto histórico que nos va a servir. Esto es como, la conferencia es como un embudo. Vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos a ir viendo cómo de lo general, de la sociedad, el contexto histórico, vamos a ir bajando hasta Badajoz, ¿vale? Que yo creo que es interesante. Iré muy deprisa. En el territorio me pararé un poquito más, porque es fundamental el territorio, porque Badajoz se entiende entendiendo el territorio y lo que pasa en el territorio, en la península ibérica y aquí, en el Guadiana Medio. Y luego veremos algo sobre la fundación, que son ideas, son hipótesis, ¿vale? Hipótesis de trabajo porque claro, yo no soy experto en el mundo de Al-Ándalus, ni soy experto en Extremadura, pero a veces es importante sacar un poquito la cabeza, ver lo que está pasando alrededor y ver cómo funcionan otras cosas, porque lo mismo nos estamos perdiendo parte de la película y podemos encontrar las claves de la película de Badajoz en otro sitio, ¿vale? Vamos a empezar por el siglo IV, vamos a ir muy rápido, el siglo IV. En el siglo IV nos vamos a encontrar que hay una evolución muy rápida de lo que es el cristianismo, ¿vale? Vamos a ver una rápida evolución de lo que es la sociedad romana, que se va transformando, y en esa evolución rápida tienen que entender pues, que hay un emperador, que es Constantino, que todo el mundo piensa que es un emperador cristiano. Sí, sería cristiano, pero sería cristiano a su manera, porque está haciendo en Constantinopla, está haciendo aquí, se está retratando a sí mismo como Constantino, como Dios Sol. Entonces, claro, pues sí, bueno, puede ser cristiano. Lo que sí es verdad es que da un arranque de lo que es el cristianismo, por lo menos vamos a llamarlo así, la legalización del cristianismo, y quiero que entiendan que Roma se transforma muy rápidamente. En 80 años tenemos a un emperador formalmente pagano, no me gusta la palabra, pero para que nos entendamos, pagano, y en 80 años tenemos al último emperador de hispano, Teodosio, que ya ha declarado la religión cristiana como la única del imperio. Eso ocurre en 80 años. Para que ustedes se hagan una idea, 80 años es lo que ha durado la Unión Soviética. Entonces, en ese momento, Roma se está transformando muy rápidamente. Muy importante, el siglo IV es el siglo de la transformación, ¿vale? El siglo IV es el siglo de la transformación de las ciudades y, ojo, del campo también, porque las élites romanas huyen de las ciudades y se van al campo y crean enormes villas, grandísimos fundus, que son latifundios, de ahí viene la palabra, que dejan la sociedad romana totalmente dividida, totalmente partida. ¿Vale? En el siglo IV empieza a dividirse la sociedad romana de una manera que no había ocurrido antes. Y es que solamente hay ricos y los demás. Están los posesores, los illustris, y luego están los humiliores. Y esos humiliores pueden estar viviendo en la ciudad, que acaban siendo clientes, o pueden estar viviendo en el campo, que se convierten en colonos. Prácticamente una especie de esclavos, pero en los que no tienes las obligaciones que tenías con los esclavos. Esos colonos se tienen que buscar la vida de alguna manera, ¿vale? La sociedad, ¿eso de dónde viene? Pues viene de una crisis potentísima que hay en el Imperio Romano a partir del siglo III. Es un siglo de guerras civiles constantes. Tenemos emperadores que duran semanas, una semana. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante esa crisis se reacciona de esa manera. Muchas veces pensamos en las ciudades del siglo IV, en las ciudades romanas del siglo IV, como ciudades que están abandonadas, hechas piscos, destrozadas. Mentira. Hay un revival, que dirían en Inglaterra, ¿vale? sobre las ciudades romanas, y esas ciudades tienen mucha importancia. Esas ciudades tienen una importancia, como por ejemplo
Córdoba, con el malogrado yacimiento de Cercadilla, que es gigantesco, o, por ejemplo, con Plutum, que sufre una revitalización total. A lo largo del siglo V, vamos a encontrar cómo eso que habéis visto antes, que han visto ustedes antes, perdón, que es el tema de la evolución del cristianismo. La evolución del cristianismo, pues se hace cada vez más acelerado. Porque el cristianismo en el siglo V, ya cuando es religión oficial del Estado, ya lo que intenta hacer es que no exista competencia. Es decir, va a intentar eliminar la competencia pagana, ¿vale? ¿Eso qué significa? Eso significa que a lo largo del siglo V a los problemas sociopolíticos le vamos a sumar problemas religiosos, ¿vale? Y esos problemas religiosos van a enquistar, van a dividir todavía más esa sociedad. En ese siglo V, la evolución del Estado romano va a ser absolutamente apocalíptica, pero por ellos mismos, porque siempre estamos pensando en la imagen de que los bárbaros destruyen el Imperio Romano. Eso no es así. Los bárbaros no destruyen el Imperio Romano. Los bárbaros se aprovechan de la autodestrucción del Imperio Romano. Y eso es muy importante que lo tengan en el contexto. Se van a ver cómo la sociedad se divide cada vez más, ¿vale? Ahí tenía una imagen muy interesante donde aparecen cómo aquí la tienen, esta de aquí, cómo los nobles, cada vez más poderosos, empiezan a tener sus ejércitos privados. Pero lo que ven todos los días en la tele de Wagner, eso ya lo tienen esta gente aquí, ¿vale? Y los obispos, que en el siglo IV habían sido asimilados a funcionarios imperiales, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se están encontrando con que son prácticamente los líderes de las comunidades urbanas. En el campo tenemos a los señores con los ejércitos privados. En las ciudades tenemos a los obispos como líderes de comunidades, que son ellos los que van a salir a negociar con los bárbaros cuando lleguen los bárbaros. ¿Por qué? Porque son representantes de la comunidad. ¿Por qué? Porque el Estado ha desaparecido. Roma ha dejado de existir. Entonces, la gente se tiene que buscar la vida, como sea. Seguimos un poquito más abajo. Y llegan los bárbaros. Ulpiano Checa se imagina a los bárbaros como una horda ahí asesina, de soldados sangrientos y deseosos de botín. Mentira. Los bárbaros entran en el Imperio Romano con carros, con sus familias, con sus hijos, con ancianos, porque lo que están buscando es asentarse, buscar tierras para cultivar. Eso es lo que están buscando los bárbaros. Y los bárbaros, el 90% de los bárbaros están todos romanizados, muy romanizados, incluso hablan latín. Y todos, prácticamente todos, son cristianos. Las fotos que les traigo es de un evento que se hace cada 2 años en una ciudad francesa, en Marle, donde se recrea el mundo bárbaro. Es una sede de recreación espectacular, y son todos cristianos. Ojo, arrianos, no católicos. Eso es importante, el detalle. Los arrianos son aquellos que no creen en la Trinidad, pero son cristianos. Entonces, cuando hay un problema, ¿a quién mandan la gente de la ciudad? Al obispo. ¿Por qué? Porque se entiende con otros cristianos. Eso es muy importante, Eso es muy importante. El Estado, voy muy deprisa, Voy muy deprisa. El estado de desastre que hay en la Bética es demencial, en Hispania es demencial, porque entran los bárbaros y los bárbaros evidentemente llegan a la Bética. ¿Quiénes le salen a su paso? ¿Quiénes le salen a su paso? En Hispania, Bética no, en Hispania. ¿Quiénes le salen a su paso? Dídimo y Veriniano, que son 2 nobles con sus ejércitos privados. ¿Qué puede salir mal? Todo, porque los machacan. Hispania se queda repartida entre suevos, vándalos y alanos. ¿Qué hace el Imperio Romano que queda en Italia? Mandar a otros bárbaros, que son los visigodos, a ver si resuelven el problema. ¿Qué hacen los visigodos? Medio resuelven el problema y crean su propio reino en Tolosa.
abarcando la parte norte de la península ibérica, ¿vale? Hasta que llegan otros bárbaros, los francos, les dan una paliza y los visigodos en masa emigran a la península ibérica. A partir de ese momento, esos visigodos se van a convertir como en el estrato superior de la población, pero el resto es hispano y sigue funcionando como cuando estaba el Imperio Romano. Eso es muy importante que lo entiendan, con sus grandes señores, con sus obispos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que los visigodos, bueno, ahí entre unas cosas y otras, intentan la unificación de la península ibérica. En esa unificación de la península ibérica, pues nos vamos a encontrar con un rey muy importante, Leovigildo, que es como el que arranca ahí esa unificación y empieza a luchar contra suevos, contra los cántabros, empieza a luchar contra los bizantinos, y cuando ya está ganando, aparece el niño, Hermenegildo, que convencido por Leandro, el obispo de Sevilla, pues se convierte al cristianismo y le echa un pulso al padre. ¿Por qué le echa un pulso al padre? Precisamente porque hay un problema de división social que al final termina siendo una división religiosa. Las divisiones religiosas son como un espejo de la división política, social y económica en la península. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, a duras penas, Leovigildo consigue controlar la sublevación, consigue derrotar a su hijo en Córdoba, consigue que el ejército bizantino se vaya de Córdoba, que era el que estaba protegiendo a Hermenegildo, lo consigue dándole al jefe del ejército bizantino 30.000 sólidos de oro. 30.000 sólidos de oro son 180 kilos de oro. Vamos, lo que llevaba de suelto. Entonces, pues, claro, ¿qué pasa? Pues imagínense, Hermenegildo, pues, al final acaba asesinado en Tarragona. Y de todo esto, ¿qué se aprende? Pues de todo esto se aprende, Leovigildo nada, Leovigildo había ganado. Pero sí aprende su hijo Recaredo, que cuando ve el panorama y ve la que se ha liado con el hermanito, dice, bueno, esto hay que arreglarlo. ¿Cómo se arregla? Muy sencillo, convirtiéndose al catolicismo. Recaredo se convierte en al catolicismo y crea el Estado visigodo tal y como nosotros más o menos nos lo podemos imaginar, que es una monarquía relativamente fuerte, ahora les voy a explicar por qué es relativamente fuerte, apoyada en la Iglesia, con los concilios que protegen a la monarquía y apoyada en la nobleza, con esa inscripción magnífica de Córdoba, se ha perdido, pero tenemos el texto, donde aparece perfectamente definido lo que es un noble, en este caso opilano, con su ejército privado que va a apoyar al rey. ¿Qué ocurre? Pues que de eso no tenemos imágenes. Bueno, sí tenemos imágenes, como esta de aquí abajo, el famoso relieve ibérico de Almodóvar, que está en el Museo de Córdoba, que no es un relieve, no es ibérico y no es de Almodóvar. Son las cosillas estas que tiene la arqueología en Córdoba algunas veces, que si se fijan es un frontal de sarcófago de finales del V, principios del VI, donde lo que se refleja es un noble, allí lo tienen, en la parte a su derecha, que va sentado en un carro, un noble que lleva un pileus panonicus, que es como una especie de gorro militar, y tiene un ejército privado. Que sí, que se encuentran un ciervo y lo matan, ¿vale? Sí, tienen hambre, no pasa nada. Ya está. Eso es lo que. Pero lo interesante es que esta es de las pocas imágenes que tenemos de lo que son los ejércitos privados. Ya vamos entrando en materia. Territorio, ¿vale? ¿Por qué vamos a entrar en materia? ¿Por qué vamos a hablar del territorio? Porque el territorio es fundamental a la hora de entender el porqué de Badajoz. El territorio en la península ibérica, lo que tienen aquí es básicamente la península ibérica en época romana, las vías. Las vías son muy importantes porque son las vías las que articulan los territorios. Esas vías se mueven de todo. Esas vías se mueven personas, la tienen arriba, con una carruca, incluso se duerme en los carros.
Se mueven mercancías, lo tienen abajo, carros de mercancía. Los más habituales son los de 2 ruedas nada más, los de un eje nada más. Lo otro es más pesado, ¿vale? Es más pesadito, ¿vale? Y se mueven animales, ¿vale? Eso es muy importante porque se articula el territorio. En el siglo IV hay un boom del transporte terrestre. Lo que articula los territorios y lo que crea lo que hoy nosotros llamaríamos logística. ¿Por qué? Porque se necesita transitar por las vías de una manera más o menos segura y tienen que entender que se va a pie. Si vas con animales vas más despacio. La gente se cree que vas más deprisa con animales, ¿no? Con animales vas más despacio, bastante más despacio. Una persona normal, sin ningún tipo de enfermedad, es capaz de hacer unos 6-7 kilómetros la hora, normalmente, andando. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, ya hemos perdido esa costumbre, ¿vale? Eso significa que en ese territorio, y vamos muy rápido, hay que articular, en ese territorio rural, hay que articular sitios para descansar. Y el territorio rural, porque siempre estamos con las ciudades, y todo eso, las ciudades romanas, y las murallas, y los teatros, y todo eso está muy bien. Pero ¿y el campo? ¿Qué pasa con el campo? En torno a las vías nos encontramos todos esos conceptos, que los tienen ahí arriba, ¿o no? Que no los tienen arriba. Ahora sí. Mutatio, saltus, pagus, vicus, mansio. Todos esos sitios son sitios de los que no tenemos registro arqueológico, no sabemos cómo son, hasta hace unos años, donde empieza la investigación vinculada a las grandes obras del Estado y empiezan a salir cosas como esa en Maniturri, en una autovía que sale hacia Francia, en el País Vasco, donde se ve cómo es una mutatio. Todos ustedes, bueno, los más jóvenes lo mismo no, pero todos ustedes se han criado con unos padres donde aparecía un caballo en la tele y era una buena película, porque era del oeste y venían las diligencias y los indios y no sé qué, no sé cuánto, y aparecen las diligencias y aparece que la diligencia para en una posada, en una posta. Eso es una mutatio, porque mutans cambia los caballos. Tiene que tener caballos, tiene que tener sirvientes, tiene que tener determinadas condiciones para que tú puedas cambiar el caballo, comer, descansar a lo largo de un día que estás tirado andando, ¿vale? Hace unos años, justo antes de la pandemia, se pudo excavar al lado de Complutum, de la ciudad de Complutum, que es Alcalá de Henares, se pudo excavar lo que nosotros hemos determinado gracias a una colaboración que pude hacer con una empresa de un amigo mío de hace muchísimos años, el Defonso Ramírez. Se pudo determinar lo que era una mansio. Una mansio es un sitio, un lugar. La mansio en este caso es Mansio Arriaca, un lugar llamado Arriaca. Ojo, en los textos latinos aparece latinizado como Arentia, y gracias a que se hizo un parque logístico gigantesco a la salida de Guadalajara, donde está Inditex, donde está, por ejemplo, el Puerto Seco de Tarragona, donde está, por ejemplo, Amazon, un centro logístico. Se elige el centro logístico, se elige curiosamente un sitio que después de una serie de excavaciones arqueológicas se conoce como el lugar preciso de la Mansio Arriaca. ¿Qué es una mansio? Perdón, una cosa importante. ¿Por qué es importante Arriaca y por qué es importante ese sitio? Incluso hoy. Porque es el único sitio por el que se puede pasar entre Zaragoza y Madrid, que es el famoso Corredor del Henares, que seguro que les suena, el Corredor del Henares, ¿vale? Todo esto se consigue con una excavación gigantesca, enorme. Está muy cerca de Guadalajara, si se fijan, Guadalajara está aquí, justo al sur. ¿Y cuál es el registro arqueológico? Pues un registro arqueológico muy sencillo. Tenemos arriba, en la parte derecha, tenemos una casa donde se hace donde se puede repostar y donde se almacenan productos como por ejemplo el trigo. Tenemos abajo cuchillos que se fabrican en el momento. Tenemos al lado acus crinalis, como una especie de alfileres que se usan para el pelo. Tenemos cerámica que siempre siempre se había pensado que era ibérica o celtíbera y es del siglo IV y V.
Si se fijan los motivos parece cerámica íbera, perfectamente. Y arriba tenemos horno. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Lo que nos encontramos aquí es un sitio enorme, gigantesco, donde tú te puedes parar y abastecerte mientras el vado del río Henares es impracticable. Y eso es muy importante, porque tú estás andando, y si el río Henares viene subido, o viene el arroyo del Zaide, que es el que cruza, viene subido, pues te tienes que esperar. ¿Por qué? Pues porque no hay puente. Y hasta que no bajas, pues tú no puedes pasar. Y mientras bajas tienes que hacer comida, coger leña, alimentar al ganado, lo que sea. Y te tienes que esperar. Es como cuando cae nieve y se paran los camioneros, exactamente lo mismo. ¿Vale? Y ese sitio se ha podido detectar porque se ha hecho una gran excavación en extensión. A partir del siglo V, el Estado de Roma desaparece. ¿Quién se va a ocupar de esos sitios públicos por los que uno paga para pasar? La Iglesia. ¿Vale? En algunos momentos nos vamos a encontrar que la Iglesia se hace cargo de lo que antes era el Estado romano. ¿Por qué? Porque la alternativa es que se haga cargo un privado. Eso va a ocurrir luego en la Edad Media. ¿Vale? Pero de momento la Iglesia se hace cargo en algunos casos de esos lugares que antes eran públicos, parte del Estado. Ahí tenemos, por ejemplo, que aquí tienen, a la derecha, tienen una auténtica dinastía episcopal. Ahí están los 4 hermanos santos de Sevilla. San Leandro, el que la lió parda con Hermenegildo, ¿se acuerdan, no? Ese. Su hermano Isidoro, que le sucede en el obispado de Sevilla, San Fulgencio, que es obispo de Écija, y Santa Florentina, que controla el monasterio más grande de Sevilla. Los 4 hermanos, 4 santos. Y si se fijan al lado, lo que tienen es el Segundo Concilio de Toledo, que organiza San Isidoro. ¿Y por qué organiza San Isidoro el Segundo Concilio de Toledo, de Sevilla, el Segundo Concilio de Sevilla en el 620? Pues muy sencillo. Los visigodos acaban de conquistar Málaga y el obispo visigodo de Málaga levanta la mano y dice: lo que era de Málaga lo quiero. ¿Qué hace Isidoro? Monta un concilio para cosas teológicas y tal y cual, pero sobre todo, fíjense en los 3 señores de arriba con armas encima de lo que es Sevilla. Está el río, Sevilla, bonito, ¿verdad? Pues esos 3 señores de arriba son la personificación de 3 obispados: Córdoba, Málaga y Écija, que se están literalmente peleando por parroquias. ¿Y por qué se pelean por parroquias? ¿Porque quieren más feligreses? No, porque las parroquias coinciden con recursos y coinciden con caminos. Coinciden con aspectos económicos y con aspectos de control del territorio. Se pueden imaginar a quién favorece San Isidoro, ¿no? A su hermano Fulgencio. Vuelvo a poner el mapa del obispado, porque eso que ustedes ven ahí no son parroquias, son recursos. Y los obispados lo que van a controlar es un territorio que antes se controlaba de manera diferente y van a pasar a controlar ellos a través de esas parroquias. Los obispados van a crear una red de parroquias y esa red de parroquias va a ser una red de recursos. Retengan la idea porque luego va a ser muy importante. Un estudio hecho muy poco después de mi tesis doctoral en Galicia determina que hay determinadas parroquias del Parroquiale Suevorum, de las parroquias de los suevos, que no tienen ningún sentido de existir como no sea por control de pasos de camino o por minería. Porque ahí gente no hay. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empezamos a vislumbrar un poquito cuál es la organización territorial después de la caída del Imperio Romano. Las vías durante el reinado visigodo cambian y gracias a González Cabrioto, un catedrático ya fallecido, pues
podemos ver cómo hay una serie de caminos que van cambiando dependiendo de las necesidades. Los caminos unen sitios, no son caminos porque sí. Con el mundo visigodo se crea una necesidad de ir de Córdoba a Toledo mucho más rápido. En lugar de pasar por donde pasaba antiguamente, que era por Cástulo o por Despeñaperros, se deriva el camino hacia la zona del Valle de los Pedroches. Y si se fijan en el camino, a ver, esto no se puede hacer así, pero bueno, para que se entienda, uno coge el Google Maps y señala, ay, pues yo quiero ir de aquí a aquí andando. Pues resulta que cuando empieza a poner eso de yo quiero ir de aquí a aquí andando, en el Google Maps aparece que cada 8 horas de camino aproximadamente hay un monasterio como el del Germo, o una parroquia como la Losilla, o una parroquia como la que hay en Almadén, en el Pilar. Y las tres tienen en común que están en camino y que controlan lugares con agua, porque la comida la llevas, pero el agua no la llevas. Y eso es importante, controlar los sitios de agua. Es complicado, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero en principio parece que hay determinadas cosas puntuales que pueden ir funcionando de esa manera. Hay un ejemplo mucho más claro, voy a ir muy rápido. En un equipo de investigación en que participé hace unos años, estudiamos el obispado de Epimenio, el obispado de Epimenio en Cádiz. Y voy a ir muy deprisa, pero voy a ir directamente a la conclusión, porque Epimenio lo que hace es controlar su territorio a través de la fundación de iglesias, y las tenemos constatadas. Luego vamos a ver esto después, porque el obispado de Epimenio no lo conocemos bien, pero sí conocemos las primeras coras de Al-Ándalus, ¿vale? Y esto es importante luego se lo explico. Epimenio va fundando iglesias. Aquí tienen una en su sede, en el año... básicamente va fundando iglesias cada 10 años, 8 años aproximadamente. La que me interesa es esta. Esta de aquí. Porque la que hay en Salpensa. Justo enfrente hay otra ciudad, Oretum. Si se fijan, es la vía que va de Sevilla a Cádiz, pero bordeando lo que hoy es Doñana, el Lacus Ligustino, porque Doñana no existía, Doñana era agua. Va bordeando ese sitio. ¿Por qué? Porque el sucesor de Isidoro, Honorato, esta es la inscripción buena de Honorato, luego hay otra, que hay algunos catedráticos de Sevilla que se empeñan en decir que es buena, pero es falsa, es del siglo XVI, una falsificación visigoda magnífica del siglo XVI. Pues esta es la buena. Honorato funda en el 636, me parece que es, una iglesia justo a la salida de Sevilla, ¿Qué hace Epimenio? Justo enfrente de esa iglesia, pero justo enfrente, 4 kilómetros más para allá, monta la suya. Y además esto es como, ¿se acuerdan ustedes cuando esto de los bloques que una señora cambiaba una puerta y todas las vecinas cambiaban las puertas? Pues lo mismo, porque llega este señor, Honorato, y pone una iglesia, y claro, las iglesias tienen que tener reliquias, si no, no son iglesias. A ustedes les da ahora mismo un ataque de ateísmo y se van a una iglesia, rompen el altar y dentro hay una reliquia. Y las reliquias se compran, porque hay un mercado de reliquias, sobre todo desde que el siglo V la Iglesia admite la reliquia ex contactu. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo cojo lo que sea y lo paso por una reliquia, automáticamente se convierte en reliquia. Claro, a ver, si ustedes cogen el Lignum Christi y lo juntamos, pues nos sale un buque del siglo XVIII con 3 puentes y 90 cañones. Porque claro, es que hay un montón. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a partir de ese momento las reliquias se compran. ¿Y esto por qué se los cuento? Porque Honorato coge reliquias de los 3 santos cordobeses y los pone en su iglesia. 3. Una no, 3.
Y llega Epimenio y dice, sí, bien, esto como el póker. Veo tus 3 santos y le subo 3. y 3 gordos, porque llega un momento en que, hombre, vamos a ver, es que trae una reliquia de San Juan Bautista. Eso ya la acabose. Eso ya la acabose. Y claro, ¿qué pasa? Pues que esto es una machada, básicamente. Está marcando el territorio. Y marcando el territorio con una expresión de poder y de control. ¿A través de qué? Pues de lo que hacen los obispos, que es fundar iglesias. ¿Vale? Y lo que me interesa es esto. Porque cuando uno pone todas las cosas que funda Epimenio a lo largo de todo su obispado, del que tenemos registro arqueológico, el problema es que lo hemos perdido en otros sitios, cuando lo funda, lo pone en el mapa, resulta que Epimenio está fundando la iglesia justo, anda, mira qué casualidad, justo o en los caminos, o controlando las vías marítimas, o controlando algo que es fundamental en el mundo antiguo, que son las salinas. Porque sin sal no hay conservación de alimentos, sin sal no hay ganadería, Pregunten a algún ganadero que conozcan. Si no hay sal, no hay ganadería. El agua se podía buscar, pero la sal tiene que existir. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, tenemos ese ejemplo de Epimenio, que lo tenemos un poquito mejor rastreado con lo que habíamos hecho antes. Bueno, fundación. Venga, como la serie de esta de ciencia ficción que hay ahora. ¿Vale? A ver, un guiño a la ciencia ficción. A ver, esto no es ciencia ficción, esto son hipótesis de trabajo. Como a mí me gusta mucho la ciencia ficción, pues por eso a lo mejor me doy cuenta de esas historias ficción que se montan en algunas academias, ¿no? Pero bueno, vamos, ¿qué tiene todo el rollo que le he contado a ustedes? ¿Qué tiene que ver con Badajoz? Vamos ahí ya a explicar. Cuando llega la invasión islámica, la invasión es extraordinariamente rápida. La gente se sorprende, siempre piensa que el Estado visigodo era un Estado fallido, porque hay que ver, que he matado una batalla y ya se acaba. Bueno, es que es lo normal en los estados de la Alta Edad Media. Los vándalos aguantan 2 batallas, una grande y una chica, y desaparecen de la historia. Los suevos los aniquila Leovigildo y desaparecen de la historia, 2 batallas. Seguro que les suena más que la historia propia, por desgracia, la batalla de Hastings. La batalla de Hastings, donde llegan los normandos, desembarcan en Gran Bretaña, una batalla, le cortan la cabeza al rey sajón y desaparece el estado sajón. Fin. Es lo normal. Los visigodos, de hecho, aguantaron bastante. Aguantaron hasta Écija. Aguantaron hasta Écija, ahí lo tienen en el mapa. La primera gran batalla, desaparece Don Rodrigo, desaparece esa élite de soldados, de nobles con ejércitos privados, y cuando desaparece esa élite, el Estado se desmorona como un azucarillo. Los pocos que quedan salen corriendo hacia Écija y los musulmanes detrás. Bueno, como dicen las fuentes no dicen musulmanes, dicen islámicos, hablan de términos étnicos, hablan de árabes, de sarracenos, de caldeos. No hablan de nada, de ningún tema religioso, eso vendrá luego después. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues pasa como en el siglo V, ante una invasión, las ciudades van cayendo una detrás de otra porque mandan al obispo a pedir que no ataquen y asedien la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre? Que los musulmanes empiezan a generar pactos de conquista. Y los pactos de conquista se hacen con 2 tipos de instituciones, con la Iglesia y con la nobleza. Las ciudades van a caer una tras otra, pero todas, como si fuese un de estos del dominó. Lo mismo, con los pactos. De hecho, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, el obispo de Toledo sale corriendo con el tesoro y lo tenemos en 711 corriendo, en 713 está en Roma en un concilio. Le ha dado tiempo, Le ha dado tiempo. Pues todos los demás hacen lo mismo. Y los nobles
nobles poderosos que controlan territorios, como por ejemplo toda la zona de Murcia y Alicante, como Teodomiro, firman pactos con los musulmanes. ¿Por qué? Pues porque les viene bien a los musulmanes, les viene bien a ellos. Conservan sus territorios, conservan sus bienes, conservan todo, conservan su religión, conservan todo. ¿Por qué? Porque en el mundo islámico está el concepto de la dhimma, que son los hombres del libro que están protegidos frente a la comunidad islámica que es la umma. ¿Vale? ¿Esto por qué es importante? Porque a partir de ese momento, los musulmanes que han entrado, la invasión árabe que ha entrado, entran básicamente en un ejército, entran hombres. Y necesitan de todo. Vale, ya han ganado el botín, perfecto. Ahora hay que darle de comer, hay que pagarle. Eso que tienen debajo es una de las investigaciones más interesantes de los últimos años, llevada a cabo por un ingeniero, Taufik Ibrahim, que además desarrolla una actividad numismática increíble. Y lo que ven no son monedas, son sellos. Sellos de los pactos, sellos de las remesas de dinero que se van mandando a los soldados. Son sellos, son precintos. Y en esos precintos, en eso que se manda dinero, se manda miel, se manda comida, se mandan pieles y sobre todo se mandan mujeres. Porque en los pactos se determina que se deben mandar mujeres. ¿Por qué? Porque lo que está entrando no es como los bárbaros, la familia entera, está entrando un ejército invasor, como cuando vino Roma, exactamente igual. ¿Vale? ¿De dónde se sacan esos recursos? De una red que pueda sacarse esos recursos. ¿Quién tiene la red para organizar la recaudación? Los obispados. Los obispados y sus parroquias son una red de recaudación. Y los obispos, perdónenme la expresión, pero es que es así, que son todos, absolutamente todos, colaboracionistas con la invasión árabe, pues van a firmar pactos de colaboración y van a firmar pactos para que se les dé al ejército árabe lo que necesita. ¿Vale? ¿Cómo se recauda? A través de la red de parroquias. ¿Vale? Esto es muy importante. Y vamos entrando en materia. Porque claro, toda esa gente que pacta, al final, al cabo de los 100 años, acaban convirtiéndose al Islam. Son los muladíes. Ya nos vamos acercando a Ibn Marwan. Ya nos vamos acercando un poquito. ¿Vale? Y esos muladíes, pues claro, ¿qué pasa? Pues que son parte de la umma. Ellos son musulmanes. Pero claro, ¿qué pasa? Que también han firmado un pacto para entregar dinero, recursos. ¿En qué quedamos? ¿O son musulmanes o pagan? Porque los pagos tienen que ser para los conquistados. En ese momento es lo que llamamos la crisis del siglo IX, donde aparecen una serie de revueltas muladíes por toda la península. A lo que éramos pocos y parió la abuela, porque también llegan los vikingos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el Estado omeya se ve, sobre todo Muhammad I, se ve absolutamente desbordado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tiene que empezar a articular medidas para controlar el territorio a la vez que intenta pactar, controlar y someter. Los vikingos los machaca. A los vikingos los machaca en Sevilla. Por ejemplo, se subleva Écija. Écija la dejan como un aparcamiento. Pero igual. Y le quitan las murallas, eliminan todas las murallas. ¿Qué ocurre? Con otros no tiene tanta fuerza. Porque son muladíes. Como Ibn Hafsun o Ibn Marwan. Y esos muladíes no son gente normal. Esos muladíes son los herederos de los señores visigodos que como Teodomiro pactan y que controlan territorios ingentes y tienen ejércitos privados. Y con esa gente tiene que pactar. ¿Y cómo controla el territorio? ¿Cómo Córdoba plantea controlar el territorio? Pues una de las opciones es fundar ciudades, fundar sitios estratégicos. Como por ejemplo, Madrid al lado de Toledo, que le está dando mucha guerra.
Y sobre todo, bueno, también funda, por ejemplo, la isla de Saltés, pero eso es otro rollo, eso es otra cosa. Un poco, además, un poco más... Parece que hay gente que... Hay una cronología más confusa. Y sobre todo la que más nos interesa es la de arriba, Guadalajara. Volvemos otra vez a Arriaca, a Guadalajara. Guadalajara es un sitio absolutamente estratégico, que controla el paso del Henares, está muy cerca de Toledo, muy cerca de Zaragoza, muy cerca del norte, muy cerca de Cuenca. Si se fijan, estamos hablando de los sitios más revoltosos. Y se fundan esas ciudades en época de Muhammad I. ¿Vale? Esos son los últimos datos que se tienen. Y aquí empezamos a tener paralelismo. Porque si se fijan, el caso de Badajoz es algo muy parecido a Arriaca, porque es un vado. Y es un vado que necesita ser transitado. Es un vado en un lugar totalmente, absolutamente estratégico, que controla todo lo que tiene que subir de norte a sur y todo lo que va de este a oeste. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que igual que los musulmanes fundan Guadalajara en un cerro a una distancia prudencial del vado, yo entiendo o creo entender que Badajoz, lo que está pasando es algo muy parecido. Badajoz tiene que ser un sitio muy parecido a Arriaca. Lo que pasa es que, claro, no lo conocemos tan bien. Y en ese sitio, en ese tránsito, en ese vado, que es fundamental para pasar el Guadiana, un río tan importante, pues claro, ¿qué pasa? Que se está buscando un sitio alejado y alto, que controle el territorio. Arriaca es un nombre prerromano. Y Ramírez Zádava, que es, yo creo que es la persona que más sabe de epigrafía de Extremadura, ha pensado, ha escrito que Bataliaus puede ser el nombre de un sitio vinculado a un gran propietario, tal vez de una derivación romana. Yo creo que tiene mucho que ver con que ese nombre es de origen prerromano y que lo que está determinando, está describiendo es un sitio similar al vado que nosotros hemos estudiado en Arriaca. Algo muy, muy, muy parecido. Un sitio prerromano donde además el ambiente es más o menos el mismo. Aparecen necrópolis, pero no encontramos a la gente viva. No sabemos dónde están los vivos, pero hay necrópolis, hay epigrafía, hay muchas villas alrededor, hay unas líneas de comunicación muy importantes y al final empiezas a poner ese puzzle en funcionamiento y te está dando muchos paralelos, muchos parecidos, estás poniendo como un espejo delante de lo que nosotros hemos estudiado en Arriaca, como un auténtico centro logístico, pero de aquella época, de época musulmana. Y entramos con la colección. Con la colección tenemos un problema, y es que está totalmente descontextualizada. Y como está totalmente descontextualizada y como es tan estupenda, porque es una de las mejores colecciones de la península, pues claro, históricamente se ha dicho, esto viene de Mérida. Fin del problema. ¿Por qué? Yo a mí me gustaría saber por qué viene de Mérida. Las piedras que son que van y vienen, sí, es verdad, las piedras van y vienen, pero es que hay explicaciones más sencillas y más próximas. Porque si se fijan, la colección que hay aquí en el Museo de Badajoz es una colección que, comparada con otras, como por ejemplo la de Serpa, es de una iglesia, puede ser de una iglesia y ni siquiera de una iglesia muy grande. Lo que tienen aquí en Serpa es un estudio que hicimos con este equipo de investigación en torno a lo que era la parte de la bética portuguesa. Serpa y Moura han sido bética siempre, ¿vale? Hasta que luego hay un cambio en el reinado de Portugal y la conquista. Y si se fijan, pues aquí tenemos un altar, tenemos una piedra bien grande, una piedra bien grande que es prácticamente una parte de una puerta, no es otra cosa. Y tenemos una ingente cantidad de estas cosas que son desagües como los que hay en la mezquita de Córdoba, ¿vale? Y la colección es magnífica, y sigue, con un montón de piedrecitas. Y claro, ¿qué es lo que ocurre?
que, bueno, yo, después de ver 300 y pico piezas y de compararlas, pues, hombre, uno se hace el ojo. Y claro, ¿qué pasa? Pues que la colección, la magnífica colección de Badajoz, no tiene por qué traerse de Mérida. Eso es una explicación que resuelve muchas cosas o no. Porque si nos paramos un segundo a ver los cambios estéticos que tiene esa colección, pues, por ejemplo, hay piezas... A ver, esta colección la ha estudiado María Cruz Villalón, que es una de las mayores especialistas en escultura visigoda de España. Pero yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, fíjense en esto. Esas columnas que se suponen columnas reutilizadas, para mí no son columnas reutilizadas, son columnas hechas ex professo. De hecho, tenemos sitios visigodos, de época visigoda, donde se conservan en su sitio. Como en Santa María de Melque, un monasterio visigodo a un día de camino de Toledo, que controla la salida de Toledo hacia Mérida, y donde, si se fijan, ese monasterio que está controlando la vía, que además tiene una presa propia hecha con Opus Caementicium, porque el Opus Caementicium no se deja de usar hasta el siglo VIII. Y aquí tienen ustedes las piezas en su sitio. Si empezamos a poner las piezas de la colección visigoda del Museo de Badajoz, lo que tenemos es una iglesia, posible monasterio, y no muy grande, tampoco excesivamente grande, con diferentes técnicas escultóricas, porque es lo normal en esa época, porque las cosas se empiezan y se terminan pues con diferente tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando vemos a Ibn Marwan, siempre vemos pues al muladí revoltoso. Pero ¿por qué este señor elige este sitio aquí precisamente? Pues elige este sitio aquí precisamente porque yo no me creo que Córdoba, que es capaz de aniquilar a los sublevados, por ejemplo, del arrabal de Córdoba, que prácticamente los extermina y los que quedan los manda al otro lado del Mediterráneo, o que es capaz de arrasar Écija, no aparezca aquí Ibn Marwan con un poder establecido, con un acuerdo con Córdoba, y Córdoba sea la que esté fomentando algo parecido a lo que está haciendo en Guadalajara, montando una ciudad con un control de territorio en un sitio especialmente estratégico, donde se necesita logística y donde, bueno, pues por lo que sea, pues hay una colección que lo que se está haciendo es desmontar un posible, yo entiendo que puede ser, un posible monasterio que esté aquí cerca, un antiguo monasterio, y se está desmontando de aquí al lado. No hace falta irse a Mérida, ni traer nada de Mérida ni de Bélla. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente el problema tal vez está en que cuando se estudian ciudades, por ejemplo Badajoz, nos estamos focalizando y estamos buscando donde no es y haciendo las preguntas que no son. Y cuando levantamos un poquito la cabeza y vemos otras situaciones, nos damos cuenta que todas estas ciudades que se fundan como contrapeso a los poderes establecidos, a los poderes establecidos, preestablecidos de época visigoda que se han convertido al Islam, pues empezamos a hilar cosas que lo mismo no son, pero que hay que investigar, porque a veces se resuelve todo muy rápidamente y lo que hay que hacerse son preguntas. Y perdón por la tecnología, pero bueno, esto es lo que yo les tenía que contar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jerónimo, como siempre. Bueno, creo que no mentía yo cuando decía que siempre es un privilegio escucharlo y sobre todo qué interesante es escuchar propuestas nuevas, cosas novedosas, pues que nos ayuden un poco a avanzar en la investigación, no siempre centrarnos en lo mismo, ¿no? Que es lo que nos aporta Jerónimo en este caso. Abrimos, Manuel, un turno de preguntas, ¿verdad? Pregunta, venga. ¿Sí? Sí.
Bueno, a ver, ¿se oye? ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, Jerónimo, enhorabuena por la ponencia que nos acaba de dar. Gracias. A mí la verdad me gustaría, yo lo que he oído, yo lo que siempre he creído es que Badajoz básicamente ha surgido más bien como una refundación a raíz de un pequeño asentamiento tardorromano o visigodo que previo aquí en el Cerro de la Muela, a cuyos pies estamos. Así que, usted, en su opinión, ¿qué cree que Badajoz pudo haber sido una fundación, una ciudad de nueva fundación, o fue asentada, o se asentó sobre un asentamiento ya preexistente, aunque no sea más que un pueblo o una aldea? Bueno, yo no sé, las excavaciones en la Muela lo que determinan es que hay poca cosa anterior, ¿no? Pero es que, insisto, creo que es lo que he intentado decir, que lo mismo no se está buscando donde hay que buscar. El concepto de Badajoz, Batalius, hay que ampliarlo un poquito. Porque está pasando, puede estar pasando lo mismo que está pasando en Guadalajara, en el mismo momento. Es decir, un sitio totalmente estratégico que se sube a un cerro, se sube a una, en este caso la Muela, en caso de Guadalajara a un cerro, se sube a una montaña y se controla un territorio donde el poblamiento antes estaba abajo. Por eso digo que a lo mejor lo que hay que hacerse son preguntas diferentes. Vamos a ver, Marwan, ¿se me oye? Sí. Marwan era un rebelde contra el emir de Córdoba. Y el emir de Córdoba, ¿cómo iba a privilegiar a una persona que se estaba rebelando contra él, creándole una ciudad y ayudándole con albañiles? Y le paga la muralla, ¿eh? Y le pagó la muralla. Y le paga la muralla. Oye, un enemigo muy raro, ¿eh? Un enemigo muy raro. Es muy raro, ¿eh? Entonces, ¿eso qué significado puede tener? Yo creo que, vamos, para mí, desde luego, es una parte de la política de... A ver, yo no soy experto. Aquí, quien sabe de verdad del mundo islámico en Badajoz es Bruno Franco, que está por aquí. Por ahí tiene que estar. Pero yo entiendo que, por ejemplo, a ver... vamos a ver. Si están destrozando, arrasando Écija y las murallas las están haciendo desaparecer... ahora Ibn Marwan es súper malo y le dejan hacer una ciudad en un cerro con una muralla. No sé, Rick, parece falso. A mí no ¿No te cuadra que Ibn Marwan fundara la ciudad de Badajoz? No, sí, me cuadra perfectamente, pero que tiene que ser como otras ocasiones, que se llega a pactos. Porque es mejor llegar a un pacto y dividir a los muladíes que se están sublevando en un momento en que hay muladíes por todos lados y vikingos en Sevilla. Es que siempre en historia vemos las cosas y decimos, es que esto ha pasado, y no metemos la variable tiempo. Y yo me imagino a Muhammad I, el emir de Córdoba, diciendo, Señor, llévame pronto, porque claro, o sea, todos son problemas y tiene que ir como articulando soluciones. O sea, que Badajoz se crea como contrapeso a la ciudad de Mérida para controlar el territorio que controlaba el obispado visigodo. Donde hay una revuelta muladí y donde hay gente que es evidente, como creo haber demostrado, que no son indocumentados que aparecen por ahí y levantan una bandera y va todo el mundo detrás. Aquí hay señores visigodos, familias visigodas convertidas al Islam que tienen ejércitos privados y controlan extensos territorios y ciudades. Y eso es lo que se encuentra en el mundo islámico y con eso tiene que bregar el mundo islámico. Igual que tiene que bregar con los obispos en las ciudades, exactamente lo mismo.
No, solo una apreciación. Bueno, enhorabuena por la ponencia. Gracias. Y una apreciación que siempre es... Claro, siempre hemos escuchado lo de que las piedras las habían traído de Mérida. Sí. Y claro, resulta curioso en una época en la que el transporte no es excesivamente fácil, no lo es ahora, imagina en esa época que se dedicasen a transportar piedras en tanta cantidad. Y su uso no fuese, como hacían las familias de nobles, para usarlas en sus casas, sino su uso fuese para usarlas en murallas y demás. No sé, es raro. Yo siempre me ha resultado extrañísimo, pero bueno, las piedras se mueven, ¿eh? Las piedras se mueven. Y no es... A ver, yo es que no... A ver, es para poner un ejemplo, pero hay una fotografía de un pueblo de Córdoba que tiene una cantera, se llama Luque, del que se saca piedra, y tienen una piedra, como 4 veces esta mesa, subida en un carro de un eje. Las piedras se mueven, ese no es el problema. A mí lo que me resulta poco... ¿Cómo decirlo así? Poco científico, por llamarlo de alguna manera, es determinar, es que en Mérida hay mucho, se ha conservado mucho, pues viene de Mérida. Es que a veces en Mérida, y pasa lo mismo en Córdoba, es como una especie de agujero negro que se lo come todo, y dice, bueno, es que esto puede tener otra explicación, puede haber otra explicación. Y yo, para mí, sin haber estudiado la colección, yo la vi hace 15 años, estuve tomando un montón de fotos, tengo montones de fotos de las piezas. No las estudié en profundidad, pues ya estaba estudiada, y yo me dedico a la bética, no me dedico a Lusitania. ¿Me toca? Pero para mí están desmontando algo que está cerca, y lo están usando. Y las columnas las han visto ustedes. Vamos a ver, ¿qué está hecho? Las columnas son soportes de altares secundarios en Santa María de Melque. Y se pueden reutilizar o no. De verdad que yo les monto mañana, si hace falta, les monto una iglesia chica. Con lo que tienen abajo les monto una iglesia chica. Ni grande siquiera. Porque las cosas puestas en su sitio empiezan a... Es como cuando uno ve un piso vacío. Dice, uy, qué pisazo me he comprado. Y empieza a meter muebles. Y ya... y ya los 90 metros te quedan chicos. Una cosa parecida. Buenas noches. Enhorabuena. Me ha gustado mucho oírle. Gracias. Antes de hacerle la pregunta que le iba a hacer, voy a hacer unos matices a lo que ha dicho Cienfuegos y el concejal. Vamos a ver, los cronistas árabes, no lo digo yo, los cronistas árabes ya hablan de un Badajoz antes de Inverguán, 50 años antes. Eso es digno de tener en consideración. O sea, no le llaman Badajoz, pero sí hablan de un sitio que reconstruye Inverguán, que reedifica, que repobla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la teoría de la fundación de Badajoz por parte de Inverguán cada día se sostiene menos. Pero lo que pasa es que todavía no han aparecido pruebas contundentes que lo desbanquen. Seguimos dentro de una hipótesis. El chiste gracioso de que las piedras que hay en Badajoz, tanto romanas como visigodas, han venido de Mérida, no se lo cree nadie, nada más que cuatro torpes. Es más, las piezas venían de Portugal, las piezas venían de Portugal, antes de llegar a Mérida, tanto en época romana como en época visigoda, porque las canteras de mármol están en Portugal, o sea que pasaban por Badajoz antes de ir a Mérida. Es absurdo traer piezas visigodas a Badajoz cuando la muralla de Badajoz está llena de piezas visigodas insertadas en la muralla porque las tenían a mano, o sea, colocadas boca abajo, bustos que estaban mal puestos, bueno, etcétera, etcétera. Inclusive en las casas privadas del casco antiguo está lleno de piezas visigodas que no las tiene registradas María Cruz Villalón, por poner un ejemplo. O sea, muchas piezas visigodas y romanas descontextualizadas. Eso es todo, señores. Lo segundo es que la evidencia, que ya hay personas afortunadamente que lo reconocen, de que aquí existió por lo menos una aldea visigoda, cada día coge más consistencia. Inclusive podría ser algo romano anterior a los visigodos, porque es muy difícil, no es al 100% exacto, pero sí casi todos los asentamientos visigodos siempre han sido anteriormente romanos, o casi todos, no todos. Bueno, Arriaca, por ejemplo, no, pero hay otros que sí. Bueno, y también hay restos romanos en Guadalajara, el río de la mierda. Pero bueno, no tiene base científica ninguna. El empezar a decir que Badajoz, aquí no estuvieron los romanos,
Aquí no estuvieron los visigodos, ahí están las pruebas. En las murallas, en los museos, en las casas, en los jardines, en las murallas abaluartadas, etcétera. Pero... ¿Cuántos kilos trajeron los musulmanes de piedra desde Mérida, no? Venga, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. A ver, entiendo la pregunta, a ver, complicado. A ver, el problema está en que, vuelvo a insistir, vamos a abrir un poquito la mente. Cuando se habla de Badajoz, igual que cuando se habla de Arriaca o de Guadalajara, vamos a salir del Cerro de la Muela. Es que el problema está en que, al final, cuando los cronistas árabes, que ya les digo yo hoy venía hablando, cuando venía hacia aquí, a mí me encanta el mundo islámico, no soy experto en mundo islámico. Una de las razones por las que no soy experto en mundo islámico, ni he podido estudiar mundo islámico como a mí me gustaría, es porque no sé árabe y no tengo capacidad de crítica con las fuentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que sí es cierto es que cuando uno llega a enfrentarse a las crónicas también hay que saber leerlas y hay que establecer un criterio. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando las crónicas hablan de que aquí hay algo, claro que hay algo, seguro, pero no tiene por qué ser el Cerro de la Muela. Pueden ser los alrededores. Y el problema está en que, igual que, por ejemplo, en el caso de la existencia de Guadalajara no es el cerro. El cerro es la consecuencia. ¿De qué? Del vado. Y yo no voy a poner una ciudad, claro, en mitad de la Edad Media, yo no voy a poner una ciudad en el vado. Lo puedo poner en el vado en época romana, donde tengo un estado sólido y unas legiones. Cuando no lo tengo, ¿qué hago? Por arriba, Guadalajara. Cuando no lo tengo, ¿qué hago? Badajoz, el Cerro de la Muela. Bueno, donde sea. Que al final lo que me vengo a referir es que yo lo que quiero en esta conferencia, que a lo mejor no lo he dicho y debería haberlo dicho, es que yo no tengo respuesta. Yo tengo preguntas. Preguntas que no se han hecho. Y esas preguntas que no se han hecho, yo creo que Badajoz se merece que se las hagan. Y se merece investigación. Y se merece recursos para investigar. Porque claro, el problema es que es muy fácil decir, no, es que viene de no sé dónde. Sí, claro. La piedra sí viene. Porque a mí ya me encantaría ser analítica de la piedra. Pero otra cosa es el taller que esculpe la piedra. Porque yo la piedra la muevo y las piedras no se mueven, salvo los expolias, las piedras no se mueven esculpidas, ni talladas. Se mueven bruto y se talla aquí. Si se rompe, pues ya está, mala suerte. Pero... ¿Vale? ¿Alguna otra cosa? Buenas tardes. Bueno, yo sin ser estudioso en el mundo visigodo, sí que he tirado a veces de hemeroteca. Y respecto a lo del tema, no solamente Terrón Albarrán en su Solar de los Astásides hablaba de la alquería famosa, y también Maricruz Villalón, siempre se ha hablado de que existía aquí, de que había una existencia de una aldea, alquería, como dice José Antonio Hinchado, pero tirando de hemeroteca sí que me he encontrado, por ejemplo, hasta hace unas décadas, como por ejemplo en la hemeroteca de la prensa de los años 20 y 30, sí, como Adelardo Covarsí, pintor y estudioso, bastante estudioso de la arqueología de aquí de Badajoz, sí, comentaba en el periódico, en la prensa de aquella época, que existían restos de una iglesia visigoda y muy concretamente hablaba del sitio, que era la puerta del Montuorio, la puerta de Yelves, la puerta del Montuorio, o sea, cerca de donde está la estatua esa que vemos de Imaruán. Sí. Y que todavía se conservaban esos restos. Como en esta ciudad se ha expoliado todo y se ha destruido absolutamente todo, creo que hasta podían haber existido esos restos. No lo sé, pero sí lo he visto en la prensa de esos, no sé si en el periódico La Libertad, no recuerdo, pero era prensa de los años 30, 20 y tantos, 30, cuando Adelardo Covarsí estaba en su ferviente actividad estudiosa, arqueológica aquí en la ciudad. De todas formas, yo lo que quería preguntar era qué extensión podían tener esas aldeas, esas alquerías alrededor de las parroquias en esa ciudad de visigodas o preislámicas. No creo que sea una ciudad. Bueno, algo. Monasterio de Melque. Sí. Eso es Melque.
el monasterio. Generalmente los monasterios, este por ejemplo, no es muy grande. Además suelen tener una murallita, porque claro, tienes que meter los animales dentro, para que no te los roben. Claro, el problema es la noche. ¿Qué pasa? Que alrededor de los monasterios, en algunos casos, solía haber aldeas, pequeñas entidades habitadas, y el problema es que, claro, eso no lo detectas como no sea que excaves en extensión, como no sea que tengas que hacer una autovía y te topes, o un ferrocarril, para cuando llegue el AVE aquí. Bueno, ¿quién sabe? ¿Qué sabe nadie? Lo mismo sale algo. Entonces, pues no sé. Pues, ¿pero qué población? ¿Qué población más o menos? No lo sé, pero es que puede ser una población dispersa o concentrada, es que no lo sé. Porque el problema está en que la casuística es enorme. Lo que sí tenemos son inscripciones funerarias bastantes. Y tenemos villas. Y tenemos las villas cuando la gente piensa, ¡ay, una villa! Y piensa en un mosaico. Las villas son más cosas. La tiene una parte urbana, con su mosaico, pero tiene una parte rústica, donde se produce, porque las villas son centros de producción. Tiene chozas, donde hay gente pululando. Es que no lo sé. Por eso decía que mi intención al venir aquí, y yo creo que se la expliqué a Manuel cuando estuvimos hablando, mi intención es no dar respuestas, sino generar preguntas y la posibilidad de ver qué se está haciendo en otros sitios, qué está saliendo en otros sitios, para ver si es que aquí está pasando lo mismo. Que lo mismo no lo sé, es que no lo sé. La investigación es así. Bueno, Jerónimo. Ahí está, ¿se me oye? Sí. Nada, felicitarte antes de nada, me gusta mucho la visión, ese enfoque que le has dado. Gracias. Bueno, enfocando el tema de la Fundación de Badajoz, la fundación, evidentemente los restos previos, nadie duda que aquí hubiera algo en época romana. Y cuando digo algo, digo una cantidad de villas bastante bien documentadas. Y villas, estamos hablando de villas del siglo IV, que tiene su parte suntuaria muy bien documentada, donde parte de esas villas albergan basílicas. Estas basílicas, evidentemente, perviven durante el siglo VI, siglo VII. Esto está bastante bien estudiado. Luego también la procedencia evidentemente, las piezas escultóricas que has comentado. Esto lo tiene muy bien también recogido en Maricruz Villalón y muy bien puesto al día. Esto de que no esté documentado es falso. O sea, no sé si habéis leído Visigodo y Omeya y otra documentación que tiene recogida esta señora. Bueno, pues buena parte de esta colección visigoda que alberga el Museo de Badajoz, parte procede de Mérida, pero la mayoría procede de Bella. Está bien, la tipología perfectamente documentada. Hay bastantes basílicas, se supone, en el entorno de Badajoz. ¿Qué habría previamente a la fundación de Badajoz? Pues también lo recoge muy bien Imidari, Imhayan, que había una alquería. Una alquería, no sabemos las dimensiones ni la población, evidentemente, pero parece ser que tenía una cerca. Que previamente hubiera algo en época romana, sin duda, como lo que ha argumentado, ¿no? Magníficamente, porque sí, un cruce de caminos perfecto. La cuestión muladí, que me ha gustado también el enfoque que le has dado. ¿Por qué surge Badajoz y por qué ese enfrentamiento entre los muladíes y Mohamed I? Bueno, los muladíes, la comunidad musulmana muladí de Mérida está muy bien documentada desde finales del siglo VIII. No recordemos que el padre de Marwan fue gobernador de Mérida. Y no olvidemos también que Al-Jiliki, Al-Ibn Yunus, el hijo, era amigo de Muhammad. Ahora, con la última documentación, sabemos que Muhammad fue gobernador de Mérida antes de ser emir de Córdoba. O sea, ya lo conocía de antes. Claro. ¿Por qué le respeta la vida? Cuando se levanta en armas en 1868, se lo lleva a Córdoba, tiene ese enfrentamiento con Hashim, que la bofetea allí delante de la tropa. Vuelve aquí evidentemente porque el tío no solamente controla Mérida, controla un territorio tan extenso que podemos hablar de buena parte de Extremadura y de Portugal. Y se va y se hace fuerte en Alange. ¿Por qué no en Mérida? Porque Mérida tiene las murallas totalmente arrasadas. Claro. Buena parte de la comunidad muladí ya no vive en Mérida. La comunidad cristiana hace tiempo que se fue y la comunidad judía también. ¿Quiénes quedan en Mérida? Los bereberes. ¿Y por qué le respeta la vida? Porque lo conoce de antes. O sea, lo conoce de antes y hay entendimiento. ¿Y dónde se va a venir? Pues se ve que este sitio ya evidentemente era conocido,
Tenía evidentemente a sus conocidos en Llamarilla, lo que sería Yurmeña, los tenía en Évora, los tenía en Bella y los tenía un poco más arriba, ¿no? Yo creo que eso está bastante bien recogido, bastante bien documentado. Lo que tú comentas, Jerónimo, es verdad que hay que, bueno, replantearte ciertas cosas. Mientras no haya registro arqueológico, claro. Y el problema de Badajoz es que está muy arrasada. Porque, claro, por aquí ha pasado todo Cristo. La guerra de la independencia fue tremenda. La secesión, la guerra de independencia, o sea, el desplome de todos los registros arquitectónicos es tremendo. Pero nadie discute que no hubiera un asentamiento previo. Eso sin lugar a dudas. Batalius ya aparece en las primeras crónicas del año 835. Fijaros, se funda en el 875. Claro. Bueno, claro, porque hay algo. Pues, se ha aportado un poquito más debate, pero vamos, yo pienso que está bastante bien recogido. Otra cosa es que vayamos dando forma, ¿no? Claro. El problema al final, Bruno, que es lo que te he dicho, porque además tú tienes la virtud de que cuando tú haces una tesis del mundo islámico, tú echas para atrás. O sea, tú intentas ver en tu tesis, intentas ver lo que hay antes. Cosa que no suele ocurrir mucho, porque los historiadores somos muy de eso de compartimentos estancos, ¿no? Eso es una cosa que es muy interesante. A mí, desde luego, me resulta muy interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que el problema está en que cuando se dicen las cosas hay que, con hipótesis, evidentemente, pero hay que sustentarlas. A ver, que las piedras que van y vienen, que si de Bella, que si de Mérida, que si esto, que si lo otro. Vamos a ver. Claro, la piedra sí. Otra cosa es el taller y qué hacen aquí. Son dos cosas diferentes. Porque luego, claro, aquí, por ejemplo, en Córdoba encontramos mármoles de todo el imperio. De todo el imperio. Granito de Egipto. Claro, la piedra viene, claro, pero el problema es qué hace aquí y por qué se reutiliza y cómo. Las necrópolis, las necrópolis, todo lo que es todo lo que es el poblamiento, es un poblamiento que se considera un poblamiento disperso. Exactamente algo parecido a lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en otros lugares de la península ibérica. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente hay mucha historiografía y evidentemente hay muy poca investigación o menos investigación en Badajoz que en Mérida, por supuesto, claro. Eso es lo que hay que solventar. Ese es el gran problema que hay que solventar. Porque al final, con determinados, por llamarlo así, aseveraciones, pues claro, cerramos el debate. Y aquí el debate, hombre, yo insisto, María Cruz Villalón es una de las mayores expertas, no solo en escultura visigoda, sino en escultura de este momento en Europa. Pero yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo, evidentemente. Y aquí están los restos que, insisto, que vamos a poner los restos en su sitio. Porque las piezas se mueven o no se mueven, pues dependiendo de, bueno, pues los intereses también, depende de lo que uno haya escrito antes. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, yo, visto lo que hay aquí y lo que está saliendo en otros lugares, yo creo que, hombre, ya toca replantearse algunas cosas. Y en cuanto a las fuentes islámicas, que repito que yo no controlo, lo que sí es cierto es que en todas las fuentes islámicas del momento, y eso yo creo que coincidiremos, hay un afán permanente por dejar a los omeyas de gente pues con consenso, políticamente correctos, que hacen lo adecuado, que bueno, que intentan pactar pero no les sale bien. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que también hace falta un filtro con algunas cosas. Desde luego yo lo que creo es que lo que hace falta, sobre todo, es investigación. Buenas noches. Sabe que a 100 kilómetros de aquí hay otra ciudad, que es Marbao, que se dice que también la creó Ibn Marwan. ¿Hay paralelismo en todo este contexto que estamos hablando de? También está en un cerro, también está en un valle, imagino que será un sitio también de paso. No lo sabe, no sé si lo... Ni idea. No lo sabía. Ni idea. Ahí he ido yo a comer cordero. Que, lo siento, que no... Lo que es llamativo dentro de... No, pero claro, el problema está en que
al final volvemos a lo mismo, en la investigación, que hay muchos sitios que se transforman, que se van transformando. El problema es por qué se transforman y qué es lo que da lugar a. Sí, pero dentro de la complejidad de lo que estamos hablando, me refiero al hecho de que se atribuya al mismo personaje la fundación de dos ciudades aquí. Puede ser, no lo sé. Eso, quien tiene que saberlo es Bruno. ¿Perdón? Bruno a quien lo tiene que saber. Muchas gracias. Bueno, pues si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Jerónimo. Muy interesante. Gracias. La conferencia. A ver, yo tengo una duda. Antes de la invasión árabe de la península, ¿qué asentamiento había en el norte de África? ¿Era todavía bizantino o era otro asentamiento? Porque, no sé, así de repente los árabes decidieron, cuando ya estaba la península en manos de los visigodos, invadirla, o ya estaban asentados durante el Imperio Romano, o cómo fue esto? No, es un proceso de expansión del imperio árabe, del imperio omeya. Terminan con los bizantinos en Egipto, luego en el norte de África, y luego pues siguen con... Nos toca a nosotros, estamos cerca, nos toca a nosotros. De hecho, quien asalta Córdoba, creo, estoy hablando de memoria, se llama Al-Rumi, el romano. Y claro, Al-Rumi, esa gente que acaba siendo, que era bizantina, los bizantinos se le llaman a sí mismos romanos, bizantinos le decíamos nosotros, o sea, ellos sí mismos se llaman romanos. Y claro, tenía que ser un bizantino metido en el ejército imperial árabe, que sigue en proceso de conquista y de botín. Sí. Claro. Pero si el problema es que claro, si el problema es que todo eso hay que ponerlo en orden. Y hay que ponerlo, evidentemente está muy estudiado. Tal vez lo que pasa que al final hay algunas cosas que porque no están asentadas o porque historiográficamente tienen un recorrido, pues ya está, ¿no? Pero claro que tiene que haber necrópolis. Aquí hay necrópolis también romanas, claro. Y hay villas, hay una extensísima red de villas en todo lo que es el Guadiana Medio, claro. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, damos las gracias a Jerónimo por su presencia. A vosotros. Y vamos a hacerle la entrega de Inmarwan de un mini Inmarwan que damos nosotros. Va a dar Tony Sánchez.